¿Cómo están? Gusto de saludarles como siempre desde este escenario social donde hacemos posible, ¿cierto?, el análisis de la información que normalmente cruza la semana, eh, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Te saludo cordialmente, Cristian García Castillo por la madre y Alfredo Fonseca Mijovilovich también por la madre, ese segundo apellido, amigos. ¿Cómo están? Hola, gusto saludarte igualmente, gusto saludar a Alfredo también, a Cristóbal que nos acompaña en los controles y por supuesto a todo nuestro público que nos sigue por redes, ¿cierto? También se dedica a mirar nuestro programa y a hacer comentarios, ¿eh? Así que mucho gusto. Hola, muy buenos días, Cristóbal, Manolo y Cristian, gusto saludarlos y a todos nuestros auditores, auditoras, saludarlos afectuosamente y también saludar en forma especial a la familia Burhan, quien está sufriendo el dolor de fallecimiento de uno de los integrantes de su clan familiar, por ponerle un nombre. Familia muy antigua del del sector playa, del sector norte de la ciudad. Así que un saludo para ellos y a todas sus relaciones familiares. Sí, quiero sumarme, primero que todo, saludo a Cristóbal, sin duda. Cristóbal es el que hace posible esto, que nosotros estemos aquí conversando y haciendo y generando nuestro análisis para nuestra comunidad. Y evidentemente me sumo también, Alfredo, lo que dices con respecto a esta pérdida irreparable, sin duda, desde el punto de vista cristiano, ¿cierto? Eh, pero quiero también sumar a las pérdidas que se han ido generando a propósito de esta pandemia, muchachos. Y de la pandemia, entonces, quiero partir hablando con ustedes, muy breve, ¿eh? Muy breve, porque ya esto está desatado. Tenemos diariamente más de 7.000 casos. Eh, y quiero nombrarles una estadística que tuve la oportunidad de leer. Fíjense que en orden, en orden o en podium, de alguna otra forma para decirlo, ¿cierto? Quienes lideran las hospitalizaciones, en primer lugar están las personas que tienen entre 50 y 59 años, fíjense, camas críticas. Luego vienen las personas que tienen entre 60 y 69 años. En tercer lugar están las personas que tienen más de 70. En cuarto lugar aparecen los que tienen ya, fíjense, más de 40. Y evidentemente en el último lugar, en quinto, están los que tienen más de 34. ¿Ya? Me sorprendió, y esto lo relaciono con Magallanes, muchachos, me sorprendió un aviso de un medio de comunicación magallánico, ¿cierto? Que dice que hay un número importante de jóvenes que tienen más de 18 años que están contagiados en nuestra región. Entonces, eh, ya que podemos decir con respecto a la pandemia, simplemente estamos en un momento crítico, ha pasado, y con esta reflexión los dejo, muchachos, para este breve análisis pandémico. Ha pasado más de un año, ¿cierto? Del inicio de esta pandemia oficialmente en nuestro país, y fíjense que da la sensación de que no hemos aprendido nada, porque más de 7.000 contagios diarios, ¿cierto? El proceso de inoculación demora, y eso va a generar de que recién partiendo el segundo semestre estemos en condiciones de ver, ¿cierto?, una ventana distinta de salida a lo que ocurre con el COVID. Mm. Sin perjuicio de la reactivación económica, que como han dicho muchos críticos, muchos analistas, esto va a ocurrir recién a partir del año 2023, ¿eh? Para que no se genere falsas expectativas tampoco con este tema, ¿eh? Muchachos, es un breve análisis, los dejo con la palabra, Cristian, como siempre, respecto a esto que está ocurriendo. Bueno, pasa que primero la cuarentena o las medidas o las cuarentenas que han habido, ¿cierto? Han sido muy largas, muy prolongadas durante mucho tiempo, entonces igual la población también está estresada, entonces no puede ser eterna la cuarentena y eso también genera cierto grado de frustración, también de romper las reglas, de ya no hacer caso a la autoridad. Por otro lado, la autoridad tampoco ha ayudado mucho, sí, ha tenido medidas contradictorias, eh, declaraciones contradictorias entre diversos ministros de carteras diferentes. Eh, y así también ha tenido desautorizaciones de parte de, bueno, colegio médico, funcionarios de la salud. Entonces también se han implementado cosas muy mal de repente. La vacuna está llegando, qué bueno, pero eso todavía tiene un proceso, ¿no?
Hay que acelerarse porque Chile tiene un sistema bien instalado para poder hacer esta vacunación, porque también se previó para comprar adecuadamente una dosis suficiente. Pero aún así hay mensajes un poco equívocos, y eso es lo que hace que la población haga otras cosas. Siempre están los porfiados, eso también es cierto, ¿no? Siempre están los porfiados. Pero también hay mucha ignorancia a veces en la ciudadanía, porque hay gente que no se quiere vacunar, por ejemplo, porque dice que le van a poner un chip. Estos mitos que aparecen en redes sociales. Y gente que a veces ha estado hasta hospitalizada y insiste con esa tontera. Entonces, tenemos una población también con un nivel educacional que no entiende ciertas cosas. Porque además el mismo hecho de ser porfiado, es porfiado ¿por qué? Porque es rebelde, porque no entiende lo que está haciendo. Entonces hay un análisis que hacer ahí mayor de realmente en el nivel en el que estamos. Pero yo creo que lo principal también es que, o sea, nadie puede estar aguantando un año entero, ya casi un año llevamos en esta cuestión, y ahora van a ser 8 años más. O sea, hay que pensar en medidas diferentes. Esto no puede ser, no se puede normalizar el estado de excepción, ¿no? Eso no se puede normalizar. Si en algún rato hay que llegar a una normalidad que no va a ser exactamente igual a la anterior a la pandemia, pero algunos grados de movilidad, libertad y cosas por el estilo tendrán que estar instalados. Así es, Alfredo, te escuchamos. Bueno, yo creo que la situación de la pandemia está en un punto extremadamente álgido, con cifras peores que el año pasado, sobre todo en la región metropolitana. Y lastimosamente cuando suceden las cosas o se hacen más intensas en la región metropolitana, también esto se esparce o genera, digamos, un impacto al resto de las regiones. Y quizás hace que los problemas sean más visibles, porque la pandemia ha traído aparejado también, y esto todo el mundo lo sabe, un impacto de carácter económico tremendamente grande en las personas. Y no solamente en las personas de escasos recursos, por eso que el gobierno se equivoca cuando habla de la focalización. Esto ha traído un impacto en diferentes sectores de la ciudadanía, incluso en sectores profesionales, en sectores que aparentemente tendrían un cierto bienestar, pero detrás de esa casa, digamos que a lo mejor tiene una linda fachada, hay necesidades bastante intensas de gente que no está pudiendo sustentarse y que por vergüenza lo está escondiendo en este momento. Entonces yo creo que estamos ante una situación de falta de cohesión social muy grande. Yo creo que las medidas del gobierno siguen siendo equívocas, siguen perseverando en la política de la focalización, cuando eso ya en casi todos los países o la democracia que se tilden de tal, el tema de la focalización ha sido absolutamente superado. Las necesidades son transversales y no respetan, digamos, a ciertas condicionantes sociales. El tema de las necesidades debiese ser enfrentado igual que las vacunas. A ti no te preguntan qué condición social tú tienes para vacunar. Se vacuna todo el mundo porque llegado el periodo de edad, de acuerdo al programa, se tiene que ir vacunando a todas las personas, sean ricos, pobres, clase media, lo que sea. Entonces yo creo que aquí tenemos que también entrar en una política en serio para poder sobrepasar esta pandemia. Ahora, yo creo que aquí estamos pagando un error muy, muy grande, que es el tema de esta gran autorización de vacaciones. Si cuando se está en pandemia no se puede ir de vacaciones. Ahora, recién ayer el ministro, o hace unos días el ministro secretario general de gobierno, dijo que no es momento de viajar, no es momento de emprender viajes. Bueno, tampoco era durante los meses de verano. Yo comprendo a las personas que a lo mejor viven en pocos metros cuadrados y tenían necesidad de salir, pero de esto de abrir para que toda la clase acomodada chilena salga de vacaciones, con lo que significa llevar personal de servicio, inundar las playas, qué sé yo creo que estamos pagando ahí un costo que pudo perfectamente haberse evitado. Yo creo que las políticas son erráticas del gobierno. Creo que el gobierno está muy ansioso de generar una limpieza de imagen producto de la vacunación, como si la vacunación va a ser el antídoto para todos los problemas, no solamente para la pandemia, sino también para sus problemas políticos. Y por ahí no van en foco. Yo creo que
en Chile vamos a tener que incluso abrirnos a la posibilidad, por lo menos en mi pensamiento, de que las votaciones tan importantes que se van a desarrollar el día 10 y 11 de abril puedan ser modificadas, o sea, o puedan realizarse en otras fechas, porque yo creo que la necesidad está empujando al país a esa situación. Sí, ese es un dato interesante, Alfredo, ¿ah? La decisión que se tenga que tomar. Me parece que el plazo límite para eso es el día 29 de marzo, ¿ah? Para poder tomar una decisión a tiempo. Con todo, muchachos, con todo, la inmunidad de rebaño se pretende alcanzar, yo creo que a partir del segundo semestre ya, ¿cierto? Y tenía la oportunidad de escuchar a un analista en materias de pandemia y decía de que las pandemias normalmente, desde el punto de vista global, demoran 4 o 5 años, ¿cierto? Desde el momento en que aparece un primer caso y desde el momento entonces en que se verifica el último de los casos. 4 o 5 años. Con el avance que ha tenido la ciencia, ¿cierto? Con el avance que ha tenido la tecnología, entonces entendamos hoy en día que esta pandemia puede durar 2 años y medio, ya 3 años. Por eso de que es importante entender de que, tal como tú dices, Alfredo, tal como tú dijiste en alguna oportunidad también, Cristian, el uso de estas medidas, el lavado frecuente de manos, el distanciamiento social, el terminar con algunos hábitos, el saludarse de besos probablemente, el saludarse de abrazo, va a tener que con el tiempo ir terminándose. Y el uso de la mascarilla que llegó para quedar instalado fundamentalmente en nuestra sociedad por un tiempo, me atrevo a decir que por 1 año y medio más, 2 años más por lo menos. Eso, muchachos, con respecto a la pandemia, fíjense. Hay otro tema que es interesante probablemente de tratar, y lo digo interesante porque los medios no han desarrollado esta información, ¿ya? Y cuando uno cruza los datos que están disponibles públicamente en la red, ¿cierto? Se da cuenta de que efectivamente es una noticia trascendente y que tiene que ver, ¿cierto?, con los problemas que puede enfrentar hoy el presidente de la República respecto de sus supuestos lazos, ¿cierto?, con esta empresa Enjoy que se está viendo afectada, ¿cierto?, por los problemas que viene arrastrando ya antes, ¿cierto?, en materia de gestión y evidentemente con lo que ha ocurrido con la crisis sanitaria que ha afectado no solamente a la empresa Enjoy, sino que a muchos empresarios y microempresarios y medianos empresarios también. Solamente como para generar un hilo conductor, muchachos, permítanme el siguiente resumen, por favor. Ténganme un poco de paciencia porque... miren, en marzo, el 7 de marzo del 2018, el presidente Piñera materializa su fideicomiso ciego, ¿ya? Esta institución, probablemente Alfredo tú la podrás desarrollar bien, ¿cierto? El tema este del fideicomiso. Esta institución, ¿cierto? Que garantiza, ¿cierto? De que en función de la ley 20.880, si no me equivoco, que es la ley que dice relación con la probidad, ¿cierto? En la función pública y en la prevención de conflictos de intereses, ¿cierto? Esta institución queda instalada, ¿cierto? Para que efectivamente no se generen esta pugna, estos conflictos entre el poder que genera, ¿cierto?, ostentar la máxima magistratura del país y los intereses económicos. Entonces, esto ocurre en marzo del 2018, son alrededor de 1.170 millones de dólares, que para cambio de la época son cerca de más de 700.000 millones de pesos, muchachos. Cifras que para una persona que en este minuto tiene problemas con pagar un dividendo, pagar una cuenta de luz, la verdad que es adimensional probablemente. Bueno, se genera este fideicomiso, y acá viene un dato relevante, muchachos, porque una parte de este fideicomiso, que son 4 mandatos especiales que se generan, y 2 mandatos ciegos que son voluntarios que genera el entonces presidente electo Piñera, pasan a ser administrados entonces por 3 organizaciones, ¿ya? BTG Pactual, que es un banco de inversiones, el más grande de Chile, ¿cierto? Y uno de los más importantes en Latinoamérica. Moneda Asset,
que también es una sociedad cuyo objetivo es precisamente administrar los distintos fondos de inversiones, principalmente que terceros ponen a disposición de ellos. Y Altis, que es otra empresa que se dedica fundamentalmente a la misma. 3 empresas. No olvidar estos conceptos, ya, por favor. BTG Pactual, Moneda Asset y Altis. Entonces, más allá, ¿cierto?, de que efectivamente parte importante del patrimonio no fue incorporado en ese fideicomiso, lo que sí fue incorporado entonces responde fundamentalmente a acciones, cuotas de fondos de inversión y fondos mutuos. Eso fue lo que fue incorporado eventualmente, ¿cierto?, en este fideicomiso. ¿Cuál es el problema de hoy? El problema de hoy es que los nexos que se pueden generar entre el presidente Piñera y la administración delegada en estas empresas, ¿cierto?, y la relación que puede existir con Enjoy tiene que ver con que una comisión investigadora del Congreso logró establecer, ¿cierto?, de que la superintendencia de casinos, en vez de resguardar el interés público en la fiscalización de los casinos, Enjoy, adoptó, distintas medidas, numerosas, entre ellas permitirle, ¿cierto?, aplazar varias veces, ¿cierto?, el pago de boletas de garantía, ¿ya?, que tenían que ver con la apertura fundamentalmente de 4 casinos a nivel nacional, ¿ya? 4 casinos que estaban garantizados, ¿cierto?, con esta boleta. Viña del Mar, Coquimbo, Puerto Varas y Pucón. Enjoy es de propiedad de la familia Martínez, ¿ya? Y entonces había que ejecutar estas boletas, ¿cierto? Se solicitan las prórrogas y esta comisión del Senado entonces dice, ¿sabe qué? Aquí la superintendencia ha incurrido en delito, inclusive dice, ¿ya? Fíjense que con esto termino el análisis, muchachos, y les dejo la palabra. BTG Pactual es uno de los 12 principales accionistas de Enjoy Sociedad Anónima. BTG Pactual, empresa, ¿cierto?, que administra parte del fideicomiso ciego del presidente Sebastián Piñera. Y en el proceso de judicialización o de reorganización judicial que se sometió Enjoy, porque acuérdense que venía ya con problemas antes de la pandemia, por lo tanto, cuando se aduce a que se solicitaron las prórrogas producto de la pandemia, que es lo que dicen los ejecutivos de Enjoy, hay que ver si eso efectivamente es cierto, porque estos problemas Enjoy lo venía arrastrando hace harto rato. Tal es el punto que busca, ¿cierto?, entre otras cosas, fusionarse con Dreams, con Casinos Dreams. Entonces, y en el proceso de reorganización judicial, entonces, lo que hace Enjoy es que Enjoy somete, ¿cierto?, el 50% de su patrimonio al control de esta otra empresa que administra el fideicomiso ciego del presidente Piñera, que es Moneda Asset Management. Entonces, muchachos, la relación que se hace es que efectivamente entonces aquí hay conflicto de interés. Se genera el decreto 77, ¿cierto?, que permite el aplazamiento del cumplimiento de estas garantías a través de estas boletas. Y ese fundamentalmente es la información que circula en términos muy generales respecto a lo que está ocurriendo, entonces, en este caso, Enjoy y su relación con el presidente Piñera, que no es directa, sino que a través de estas empresas que yo le acabo de mencionar. Cristian, discúlpame lo largo probablemente de esta introducción, sí, pero creo que era necesario hacer la bajada, ¿cierto?, para que nuestra comunidad, en este escenario, ¿cierto?, o nosotros hacernos entender en este escenario, ¿cierto?, qué es lo que está ocurriendo desde el punto de vista de la información. Ahí está la información disponible, Cristian, te cedo la palabra y después evidentemente Alfredo. Sí, bueno, es un problema cuando se relaciona la plata y la política, o cuando algún empresario, porque Piñera es empresario, ¿cierto?, pretende dedicarse a la política, porque sin duda que las decisiones políticas influencian sobre los destinos de un tipo de empresa o las ganancias que se pueda generar o no. Ese caso de Enjoy es patente. Las licencias de casino duran un tiempo y tienen ciertos requisitos, ciertas condiciones. Es como cualquier otra licitación. Si no se cumplen esas condiciones, el Estado lo que tiene que hacer es buscar un mejor oferente, pero no mantener al que tiene el contrato simplemente porque tiene el contrato. No es una relación de amistad, ¿no?
Y aquí lo que está ocurriendo es que, claro, se flexibilizaron medidas, no se ejercieron sanciones. Ustedes entenderán acá que, y recuerden, el caso de la zona franca de Punta Arenas, ¿cuánto tiempo estuvimos con ese conflicto? ¿Ah? Aquí es un poco parecido. Entonces, no se puede decir que no es algo pacífico, porque no lo es, porque claramente es una cuestión muy conflictiva, pero el presidente tiene directa relación en su propiedad, ¿ah? Que un tercero lo está administrando, ¿cierto? Porque hemos creado esta figura, ¿cierto? Del fideicomiso ciego para que el presidente no tenga influencia directa, pero en realidad tampoco es tan así, sigue siendo su patrimonio. Y por muy ciego que sea, no puede ser ignorante de los bienes que tiene. Entonces, me parece a mí algo complejo. Yo no quiero extenderme mucho para dejar un poco de espacio a Alfredo también, pero lo que sí digo es que esos son los problemas que ocurren cuando la política y el dinero se mezclan. Y la gente, hay muchas cosas que no logra ver, pero aquí también está metida la influencia de las AFP, y esta moneda asset también tiene administración de fondos de AFP. Entonces, esto se puede alambicar mucho más. El casino, claro, es la punta o el botón de muestra, ¿ah? Algo que se puede rastrear de mejor manera, pero hay otras, muchas más cosas también. Así es. Mira, solamente para complementar, Alfredo, y con esto te cedo la palabra, nos queda muy poco de este primer bloque, pero tú vas a continuar, Alfredo, en el segundo bloque, vas a hacer la apertura del segundo bloque con este mismo tema. Otro dato, mira, el 50% de esta garantía que Enjoy genera a propósito de su proceso de reorganización judicial y que es controlado por esta empresa Moneda asset. Moneda Asset, gracias Cristian, Moneda Asset, fíjense un dato, ¿ah? El 40%, otro 40% de la garantía está generada en dos entidades, Euroamérica y la otra es Pentavida. Pentavida, acuérdense de Carlos Delano, Pentavida. Entonces, fíjense cómo empiezan a circular nuevamente nombres que de alguna otra manera estuvieron vinculados a procesos judiciales también, que tiene que ver con este conflicto de intereses que señala muy bien Cristian. Y que la sanción fue clases de ética, ojo. Alfredo. Bueno, mira, sin caer en tecnicismo, porque creo que sería, digamos, inoficioso en este momento, pero, por ejemplo, el fideicomiso ciego se basa justamente en que se le entrega la administración de los bienes de una persona para evitar conflictos de intereses a terceros. Y supuestamente la persona que entrega esa administración de los bienes no sabe cuáles son las decisiones que toman esos administradores, entre comillas. Entonces, en fondo, para explicarlo en 2 o 3 palabras, de eso se trata del fideicomiso ciego. Pero da la impresión de que en este caso el fideicomiso no es ciego, sino que es tuerto. O sea, tiene un ojo abierto y el otro cerrado. Entonces, la verdad, las cosas que voy al estilo chileno por lo demás. Entonces, es parte, digamos, yo diría, de nuestra cultura. El problema aquí es un problema que la gente tiene que tenerlo claro. Este es el costo. Yo no estoy diciendo que una persona no tenga derecho, tiene todo el derecho a presentarse a candidato a presidente, tiene todo el derecho a resultar electo si la gente así lo quiere, pero la gente tiene que tener conciencia cuando elige a un millonario para, para administrar los destinos de su país. Y además un millonario no cualquiera, sino que un millonario que tiene ramificación de sus negocios en casi todas las áreas de la economía chilena. Porque si uno analiza la fortuna del presidente Piñera, está involucrado en casi todos los sectores de la economía chilena. Construcción, clínica, AFP, banco, minería, empresas de energía, empresas, digamos, software, etc. Entonces, ahora, este tema del conflicto de intereses para el presidente Piñera no es nuevo, es un tema que lo ha acompañado, yo diría que casi toda su vida, digamos, pública, de cuando era senador, después presidente de la República primera vez, segunda vez, etcétera. Y da la impresión como que las personas o la gente o el ciudadano chileno como que le perdona este tema de los conflictos de interés. Es como, bueno, esto es parte del equipaje del señor Piñera que tenga conflicto de interés. Porque cuando él termina su primer gobierno, la verdad que yo escuché a mucha gente de derecha que decía, no, nunca más voy a votar por él, pero después, digamos, igual votaron por él. ¿Y por qué?
se votó por él, y sobre todo el ciudadano común y corriente, lo que se dice el ciudadano de a pie, porque al ciudadano de a pie no le importó votar por el presidente Piñera, dado sus conflictos de intereses que son históricos y de siempre, porque había una promesa, como una cierta suerte de tierra prometida, de riqueza y bienestar que él iba a traer, incluso con una frase que se llamaba los tiempos mejores. Entonces, yo creo que las personas hoy día, curiosamente, en esta realidad que se ha ido tergiversando en Chile, no está tan complicada, digamos, con la imagen del presidente Piñera porque él sea un hombre de eternos conflictos de intereses y este es uno más, sino que es porque no cumplió esa promesa de la tierra prometida, de la riqueza y el bienestar y los tiempos mejores. Porque los conflictos de intereses aquí han sido permanentes. No nos olvidemos el episodio cuando se llevan los hijos al viaje, los dos hijos mayores de edad, dedicados a la empresa, dedicados a los negocios, se los lleva al viaje a China y se los sienta en la mesa junto con los ministros, con los diplomáticos, digamos, como unos invitados más. Digamos, la verdad que los niños ahí, niños entre comillas, pues son hombres, ya debiesen haberse quedado en la piscina del hotel o haber ido a un mall, pero no haberse sentado en la mesa, digamos, de las negociaciones de tratados importantísimos de carácter comercial, donde estaban todos los diplomáticos. Además, a mí me han contado diplomáticos, tengo amigos, digamos, que trabajan en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que varios diplomáticos, con el costo que eso significaba, le dijeron al presidente Piñera, por favor, no sienta a sus hijos, no lleve a sus hijos en este viaje. Y él, porfiadamente, igual los instaló, igual los llevó. La verdad las cosas es que él un poco sublima los conflictos de interés. Entonces yo creo que aquí estamos en un conflicto de interés, digamos, que se está abriendo. La periodista Matus ha hecho una muy buena investigación. Vamos a ver dónde termina esto, porque puede terminar en algo muy serio, como lo está tomando la Contraloría en este momento, que ya tomó carta en el asunto, o puede terminar en un episodio más, digamos, que a la vuelta de la esquina se va a olvidar. Entonces, porque los conflictos de interés son permanentes, o han sido permanentes para este gobierno y para el presidente Piñera. Ahora, el tema es que, vuelvo al inicio, las personas tienen que tener claro por quiénes votan para elegir o para administrar los destinos de un país. Cuando tú tienes personas que administran un país que son dueños de las clínicas, dueños de los hospitales privados, dueños de los bancos, dueños de la AFP, y hay una integración, digamos, absolutamente horizontal en todos los negocios, obviamente que cualquier política pública que se haga o cualquier política pública que se piense va a tocar, involucrar intereses y el conflicto de interés va a estar presente. Entonces, otra cosa sucedería si tuviésemos presidente, no sé, voy a nombrar a alguien como el presidente, como fue en el pasado Pedro Aguirre Cerda. Yo no creo que don Pedro haya tenido muchos conflictos de intereses porque era un hombre de vida relativamente sencilla, no era un millonario. Don Jorge Alessandri, que era un hombre, digamos, de empresa, pero era un hombre, parece, extremadamente pro, donde los conflictos de intereses también tenían, ¿no? Prácticamente tenían un rol muy bajo. El presidente Frei Montalvo y así muchos otros presidentes que hemos tenido en nuestro país, donde el tema del conflicto de interés ha sido muy menor y ellos mismos se han habilitado en un determinado caso. Pero aquí el conflicto de interés es permanente y es mayor. Entonces, digamos, aquí estamos como aceptando una especie de conducta del conflicto de interés. Este tema no es nuevo en Latinoamérica, porque en Latinoamérica hay varios presidentes que son millonarios y ellos tienen permanente conflicto de interés. El problema es cuánto el país le soporta esos conflictos de interés. Porque en algunos países donde la corrupción está más todavía metida en la cultura que en Chile, porque en Chile tenemos corrupción igual, el tema del conflicto de interés se acepta como un mal menor. Yo no quisiera que en mi país llegáramos a aceptar como un mal menor el conflicto de interés. Así es. Oye, muchachos, se nos fue el tiempo increíble de este primer bloque. Vamos a ir a una breve pausa, ¿cierto? Y volvemos con este escenario social y el análisis que tenemos para esta semana. No se vayan.